Pinta a Ficción, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Pinta a Ficción. Hoy Cher y Josito inician un nuevo curso con ilusión y muchas ganas. La experiencia durante la primera temporada ha sido muy positiva y por eso vuelven a la carga. Hoy empezamos la temporada 2 con mejoras en el podcast y nuevos temas para compartir con los oyentes. En este primer episodio empezamos nuestra lista de las 100 mejores películas de ciencia ficción. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas. Venimos aquí con un tema bastante conflictivo. Creo que es el que... Creo que en todos tenemos problemas, pero en este vamos a tener más problemas que con ninguno. Porque algunos nos matarán. Y otros nos querrán mucho. Pero, Cher, una cosa. Creo que antes de introducir el tema de hoy, tenemos que dar la bienvenida a la segunda temporada. Bueno, la segunda temporada tiene cosas nuevas. Por supuesto, aquí Josito, que es un friki, como ya hemos dejado claro muchas veces, ha decidido conseguirse unos audífonos, unos micrófonos de calidad, que esto parece un estudio. Y yo creo que notarán que nuestras voces son peor que antes. Peor que antes porque se nos va a entender mejor. Claro. No sé. Entonces vamos a mejorar, esperemos, el sonido. La calidad del sonido. Y hemos aprendido durante la primera temporada a manejar los programas para poder hacer cortes y mejorar la calidad del sonido. Como todo en esta vida, como somos autodidactas, estamos aprendiendo continuamente. ¿Ves? Eso es lo que me gusta a mí del podcast. Sí. Que te obliga a aprender algo nuevo. Claro. Y además, temas que conoces, que manejas, vuelve a repasarlos. Sí, y otros que no conoces, pues te tienes que poner a ellos si realmente quieres hacer algo más o menos digno. Entonces, esa es la primera novedad de esta temporada, el nuevo sonido. Y también tenemos otras novedades que ya adelantamos en el último capítulo, como es que estamos presentes en todas las plataformas, como la última que hemos incorporado es Apple Podcast. Sí, yo soy usuario de Apple y es muy cómodo escucharlo. Muy bien. Porque además te salta la alarma, ¡pim! ¡Pim! Hay un nuevo capítulo. Así que nadie se deje los episodios en la bandeja de entrada, hay que escucharlos. ¿Qué más cosas? Vamos a darle una vuelta a las portadas de nuestros episodios porque los queremos hacer un poco temáticos. No repetir. Para tener una imagen que nos recuerde algo, que nos inspire. Y que os llame la atención. Y luego, pues bueno, queríamos... La segunda temporada que vamos a tener, porque cuando empezamos la primera, ya hace muchos años, años luz técnicamente, sabíamos que iba a ser complicado elegir temas. Pero a medida que vamos avanzando, vemos de que los temas son más complicados. ¿Por qué? Porque tenemos ganas de hablar de muchas cosas. Uh-huh. Entonces, el de hoy primero. El de hoy primero, venga. Hoy vamos a hacer algo que ya llevábamos pensando durante todo el último año, que es hacer la lista de las 100 mejores películas según Pinta a Ficción. Claro, y la ciencia ficción es muy extensa. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros somos frikis, como muchos de vosotros, nos encanta ver películas de ciencia ficción y estamos ávidos, buscándolas constantemente. Como hay tantas, las hemos visto casi todas y queremos seguir viendo más. Entonces, son 100, hay muchas más, pero servirá para que ustedes apunten alguna y la vean más adelante. Eso es, si no la habéis visto ya. Y bueno, y también queríamos, antes de empezar con la super mega lista, que traerá amantes y haters a partes iguales. Los próximos capítulos. A ver, hay un tema que me encanta a mí, que es el próximo, que yo creo que es el que vamos a disfrutar. Personalmente voy a disfrutar mucho, que es el fin del mundo. ¿Por qué disfrutas con el fin del mundo, Cher? Porque cuando tú tienes una vida llena de impuestos, de problemas políticos, de cosas legales que... A ver si se acaba esto ya. Claro, a ver si...
Dice, Dios mío, mándanos la bomba o el Y meteorito. que se acabe acabamos. todo. Y que se acabe todo. Después tenemos el tercero de la temporada, que sería el que te gusta a ti, que es el de superordenadores y computación cuántica. Buah, estoy Es friki. estoy ahí investigando y no sabéis la volada de cabeza que son los qubits, los cuantos, el cero absoluto. Pero bueno, ya lo iremos tratando en el episodio que corresponda y, por supuesto, en él hablaremos de superordenadores en las películas y series de la ciencia Claro ficción. que hay muchos además. Ujú. Y el libro de ciencia ficción hay muchos. Claro. Que siempre es un tema recurrente. Después tendremos escasez de recursos en el futuro, que no es el fin del mundo. Pero casi. Sí, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué ocurre? O sea, te mato pero te dejo vivo. Pues eso. Efectivamente. Después, cyborgs en toda su expresión, empezando por lo que hay ahora y lo que puede ocurrir más adelante en pocos años, 20, 30 años. Ujú. Se nos ocurren muchas cosas que se pueden implantar a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. Ujú. Entonces, pues los cyborgs van a estar en el futuro, ya lo hablamos en el último capítulo del friquismo, pero aquí lo vamos a tratar en detalle. Después tenemos desmintiendo fakes. Esta parte me va a gustar porque existen tantas mentiras que no sabes si es verdad o no es verdad y cuáles fakes nos hemos creído realmente la población en general y lo damos por cierto. ¿Por qué? Porque como te llega tanta información y te la crees porque no hay un filtro, entonces queremos mirar cuáles nos hemos creído, que yo me he creído un montón además. Claro, claro, claro. Y vamos a hablar sobre eso. Vale. Y por último, ya no avanzamos más temas porque tenemos, como decíamos al principio del podcast del año pasado, una pequeña lista que se ha ido ampliando a medida que Y preparábamos. más y más y más. Pero nos queda uno que yo tengo muchas ganas de hacer, que es Marte. Está cada vez más de moda. No solo por las misiones de exploración, sino Con el porque, Robert. bueno, todo tipo Las de... fotos. Bueno, cuando tienes una foto, Sí, como que lo aterrizas más y lo ves más real, sí. ese planeta que está tan lejos. Y todas las evidencias que están saliendo de agua, de posibilidades que tiene el planeta rojo y que se han ido explorando una y otra vez a lo largo de la historia del cine, de la televisión, de series, por supuesto de libros, que traeremos algunos, uno en particular que a mí me gusta mucho. Y entonces, pues bueno, un planeta sobre, o sea, un episodio sobre el planeta rojo que espero que os guste mucho. Muy bien. Bueno, ahora el tema de este día son las 100 mejores películas de ciencia ficción según Pinta Ficción. Debemos aclarar que hemos dejado muchas fuera. Sí, hemos tenido que hacer un poco de limpieza. Nos hemos basado en muchas listas, que hay muchas listas publicadas, pues hay listas de Film Affinity de IMDb, hay listas de Rotten Tomatoes, hay listas también publicadas en páginas web, en fotogramas, en un montón de revistas de lo que son especializadas en cine, pero nos apetecía hacer esta lista y lo llevamos madurando desde el año pasado. Bueno, creo que llevamos madurándolo desde que nacimos, porque hemos visto películas. La mitad de mi vida la he perdido viendo películas y Sí, leyendo sí. libros de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de películas de ciencia ficción, es como hablar de la historia del cine en general. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? La ciencia ficción se nutrió de los primeros libros que existen de ciencia ficción. Claro. Dentro de los libros que tenemos, dentro de las películas que tenemos algunas que no están dentro del top 100. Ujú. Pero vale la pena, por ejemplo, hablar del famoso Viaje a la Luna de 1902 de Méliès, que es el típico con efectos especiales que en esa época fueron rompedores y en donde mostraban la cara de la Luna con un cohete que le caía en un ojo. Y se lo pinchaba. Es verdad que esta, por ejemplo, podría considerarse la primera, pero no la hemos incluido, lo sentimos. Hemos incluido como la número 100 otra que también es muy antigua y que... Pero que todavía es posterior incluso Sí. a de las primeras que fue Frankenstein de 1910. Lo que quiero decir es que la ciencia ficción, las películas de ciencia ficción se han nutrido y continúan nutriéndose de los clásicos de los libros. Correcto. Incluso hace poco salió Fundación, la serie Fundación, que es de los clásicos de toda la vida. Y bueno, Entonces, y clásicos de Julio Verne que también estarán presentes o adaptaciones de esos libros que estarán presentes en la lista porque evidentemente son la base de la ciencia ficción. Julio Verne es, bajo mi punto de vista, casi Dios en la ciencia ficción. bueno, entonces empecemos. La 100. La número 100. Metrópolis, de 1927. Una película distópica, futurista,
en una ciudad que está dividida en clases sociales. Y bueno, la verdad es que yo la vi hace mucho tiempo, pero es una película que simplemente, la verdad, la hemos incluido porque representa el origen o el principio de lo que sería la ciencia ficción en el cine. Sí, porque en un principio, la población en esos años, en los años 20 del siglo pasado, la forma de pensar era una forma de pensar más buenista. Entonces tenían la idea de que los robots llegarían a ayudarnos a limpiarnos la casa, a mejorar la calidad de vida. Y esta fue la primera que fue una distopía en donde Metrópolis, los robots dominaban a la raza humana. Entonces fue disruptiva y fue el inicio de cientos de películas que han hecho iguales. Y del miedo a los robots, ¿no? Vale. Bueno, seguimos con el listado. 99. El Incidente, una peli de 2010 que es un thriller con tintes distópicos en el que dos parejas se enfrentan a una misteriosa epidemia que está causando la muerte de la gente sin motivo aparente, ¿no? No está mal, es una película que la hemos metido en este listado de 100. Todas las películas que estén metidas en este listado realmente nos gustan. Y tiene, el rollo no es el número, sino que merecen estar dentro de las 100 porque realmente son buenas todas. Que estén en el 88 y el 70 ya depende de gustos, pero seguro que a todos les gustarán. El que haya visto El Incidente, en el momento en que ve que empiezan a aparecer cosas raras, dice, o sea, qué película tan buena. Vale, número 98. Olvídate de mí, del año 2004. Es una película de ciencia ficción psicológica, pero sobre todo tiene un punto de comedia, porque sale Jim Carrey, y en este caso, pues es una persona que recibe un golpe terrible cuando descubre que su novia, que le ha dejado, decide borrarse la memoria para no recordarle. Entonces, pues bueno, es bastante tronchante. Divertida. Si te gusta, sobre todo si te gusta Jim Carrey. Si no te gusta Jim Carrey, a lo mejor no. No la mires. Después tenemos 20.000 leguas de viaje submarino. Esto, claro, depende. Si has leído el libro y te gusta el libro, la película puede que te guste o no te guste. Realmente, cuando tú lees el libro, te encanta. ¿Por qué? Porque es un mundo entero. Entonces, cuestión de gustos, pero vale la pena la película. Sí, es una peli de 1954 y es aventura en estado puro, ¿vale? Pero bueno, narra la famosa historia que escribió Julio Verne sobre un capitán de un navío subacuático que tiene en su cabeza pues cosas raras. Entonces, la verdad es que yo la vi hace muy poco, de nuevo. Ya la había visto un par de veces y es una película que merece mucho la pena ver porque, aunque es del 54 y los efectos especiales no son la bomba... Sí, pero la sensación que transmite es muy buena. Muy, muy buena. Después tenemos en el 96 de las primeras películas que creo que a todos nos marcó, que fue La invasión de los ladrones de cuerpos. Es una invasión alienígena. Es de las primeras invasiones de alienígenas que existen de películas, que después se han repetido un montón. Siempre ha sido algo recurrente. Yo recuerdo haber pasado miedo porque la primera vez que vi esta película era pequeño y eso de ver la gente saliendo de vainas era muy raro. Claro, y después tú los mirabas y decían, este no se ríe, este como que tiene una actitud rara, ¿será o no será? ¿Este es un psicópata? ¿Será o no será? Muy buena. Aunque sea de 56, hay que verla. Hay que verla. Saltamos 60 años técnicamente hacia adelante, 2015. Sí. En el puesto 95 tenemos Mad Max, Furia en la carretera. Que es una película de 2015 y es un reboot de la saga de Mad Max. Que no hemos metido en ninguna otra, aunque hay otras buenas, como La cúpula del trueno, pero no nos cabían. Entonces, esta película está muy bien porque la estética postapocalíptica, los maquillajes, la banda sonora... ¿Te la crees? ¡Buah! Es muy bueno. Entonces, en este caso, yo la recomiendo a todo el mundo. Es el mundo postapocalíptico de los vehículos que van de aquí para allá, ¿no? Buscando gasolina. Bueno, es un poco la misma estética y la misma trama que la saga original de Mad Max, pero un poco, pues, como actualizada, ¿no? Sí. Después en el 94 tenemos Pi, que es una película como tal, me dirán, claro, no es ciencia ficción. Puede que no sea ciencia ficción pura, pero es sobre un matemático que emprende un viaje y es algo que tiene ciencia ficción porque encuentra una isla en donde la naturaleza creció de una forma diferente y viaja con un tigre de Bengala y es muy divertida. Y además de ser bonita, tiene muy buen efecto especial, entonces hay que verla. Vale. Y después de Pi, una que
aquí la tenía que poner. Ya, pero esto fue que fuimos obligados a ponerla. Sí, es en el puesto 93 y es The Postman, del año 97, una distopía postapocalíptica. Es un cartero que no es cartero. Es un mundo que vive en comunidades apartadas unas de otras y es un señor que se busca la vida como puede. Entonces, a mí me gusta mucho, pero es verdad que Kevin Costner con esta y con Waterworld, que Waterworld no está en la lista porque esa sí que es mala. Hombre, date cuenta que en el tiempo que se hizo Waterworld, el miedo al calentamiento global y que todo se inundara existía y era real. Sí, pues bueno, esta no es muy buena. De hecho no tiene muy buenas críticas, pero a mí siempre me ha gustado y es una de las favoritas de mi mujer, entonces lo sentimos mucho, pero aquí hemos sido coaccionados. Después en el puesto 92 tenemos una película que nos marcó a todos, que es Parque Jurásico, en donde los dinosaurios cobraron vida, porque antes realmente eran dinosaurios un poco de maquetas y de graciosas. Esta fue la primera vez que te los podías creer y los dinosaurios fueron de color verde. Vale. Porque el Parque Jurásico decidió que fueran de color verde y decidieron que realmente tuviesen ese aspecto y esa forma. Pero muchas cosas, los que son los científicos, pues no eran muy reales. Han dicho que no eran muy reales, que el Tyrannosaurus no era así y que, que había que reevaluar todo. Y la siguiente es... Bueno, pues un reboot de la saga. La número 91 es Jurassic World, del año 2015, con Chris Pratt. Y bueno, vuelve un poco a la trama, pero en este caso yo creo que arreglan esa cuestión de falta de datos sobre cómo eran los dinosaurios, porque en esos años la verdad es que yo creo que lo que hizo Parque Jurásico es abrir una puerta que de hecho... creó una generación entera. Sí, una generación entera. Y niños que les gustaron los dinosaurios. Correcto. Y también mucho interés en la historia. En la historia. En descubrir la historia del planeta. En que la ciencia descubra cómo eran realmente los dinosaurios. Y yo creo que en Jurassic World, aunque evidentemente es una película de acción y aventura... Mira, es algo curioso. Yo le pregunté a un paleontólogo, le dije, bueno, ¿realmente los dinosaurios eran así? Y dice... tampoco lo sabemos. Es que tampoco lo saben. Dice, a ver, si tú ves el cráneo de un animal, hacer la estructura externa es imaginártelo todo. Claro. Por ejemplo, si tú ves el cráneo de un elefante, es imposible imaginarte unas orejas tan grandes. Lo que más me fascina son el tema de los colores. No, claro, ¿por qué verdes? ¿Por qué son verdes? Porque son reptiles, supuestamente, como los cocodrilos. Pero además decían, claro, es que podían tener escamas o otro tipo de piel, o podían ser metamorfos, o podían tener cualquier cosa. Que podríamos, si nos ponemos con lo que se hace en la película, podríamos coger el ADN de un mosquito atrapado en una gota de ámbar y ver si salen así o no salen así. Que ya ha habido ideas de hacerlo con mamuts, por ejemplo. Que, a ver, no vamos a revivir un animal que nos puede matar. Yo creo que tampoco es buena idea. Vale, seguimos con una película. 90. La número 90, que es Están vivos. Es una película del año 1988, en la que un trabajador, el prota en este caso, encuentra casualmente unas gafas que le permiten ver a la gente tal y como es. Y entonces empieza a ver que la gente es extraterrestre. No todo el mundo, pero hay extraterrestres entre nosotros que no se distinguen sin las gafas, pero con las gafas sí. Es del 88, pero os puedo asegurar que es muy divertida y el hecho tiene un punto así de terror y tal, pero de terror como El ejército de las tinieblas. Y la cosa es que las gafas tienen una tecnología que permite distinguir, en este caso, a los extraterrestres. Ya, yo no quiero tenerlas. Bueno, 89, cuando el destino nos alcance. Una peli del 73 que es... crimen, tipo policía con misterio. En este caso es Charlton Heston. Y la cuestión es que es habla sobre Nueva York. Nueva York con una población de unos 40 millones de habitantes. Imaginaros si ahora con casi 9 lo que tienen. Pues imaginaros 4 veces eso. Y en un mundo en el que, como hemos dicho al principio, puede haber escasez de recursos. Pues bueno... La cuestión está servida. Hay una serie de muertes y es un poco distopía, es un poco... No es post-apocalíptica porque no ha habido un apocalipsis, sino que básicamente la sociedad se está yendo al carajo. Pues es como la siguiente. En el 88 encontramos los Juegos del Hambre. Todos lo hemos visto.
bueno, todos los que somos frikis hemos visto los Juegos del Hambre, en donde realmente hay una escasez de alimentos y cogemos a los más jóvenes y los mandamos a competir por mantener un lugar. Ujú. ¿Qué ocurre? En este puesto del 88 está En Llamas, que creemos de que es una distopía de aventura bastante interesante y buena que ver. Y luego, después de los Juegos del Hambre, hemos colocado en el 87 la película Sunshine de Cillian Murphy del año 2007. Es una peli de aventuras y, bueno, tendría un paralelismo con Armagedón. En este caso, el sol se nos apaga. Ya sabéis que nos quedan como 5.000 millones de años, pero en esta película se va a apagar. Entonces, se les ocurre la feliz idea de ir con una nave espacial a reactivarla, a reactivar el sol. Entonces, está bien, bueno, pero merecía estar en el 88, 87. En 86, ya sé que muchos se quejarán, pero tenemos Los Vengadores Endgame, fin del juego. Creo que merecería estar más arriba por varias razones. Primero, porque es el fin de 4 etapas muy importantes de superhéroes que han estado muy bien elaborados, muy bien hechos, no como los últimos, y que yo creo que fue un cierre digno en cuestión de efectos especiales y hizo que todos los que estuvimos viendo fin del juego disfrutáramos y diéramos por cerrado un capítulo de nuestras vidas. Aunque yo he vuelto a ver esas películas, algunas veo alguna por separado porque hay cosas que me gustan mucho. Las historias, los personajes tienen profundidad. Por ejemplo, Iron Man, que tiene una personalidad que te la crees. Y este tío es que, vamos, tú crees que existe realmente. Sí, que podría ser. Sí, no solamente porque tenga un traje que huele, sino por la forma de ser, la forma de actuar. Igual que hay tristezas y es muy creíble, ¿no? Exacto, esa es la palabra, muy creíble. Vale. Y luego en la siguiente, una que a ti te encanta, que la hemos dejado en el 85, que es Watchmen de 2009. Sí, me encanta porque, a ver, es de superhéroes. ¿Qué ocurre? Yo creo que ha sido poco explotado. ¿Por qué? Porque tiene... Como saga, ¿quieres decir? Sí, como saga hubiese podido ser como Vengadores. Porque tiene diferentes héroes que son similares, algunos a Batman, otros a Superman, otros a... Sí. A la Viuda Negra. Son similares. Tiene similitudes con otras sagas como MCU o como DC Comics. Que tienen material para hacerlo. Incluso yo creo que lo bueno de esta película es que reúnen un grupo de superhéroes y ven que no son humanos, que tienen defectos. Entonces esa, si no la han visto, mirarla, que aunque es del 2009, tiene muy buenos efectos especiales y vale la pena disfrutarla. Vale, y en el 84, una película del 83, de 1983, que es nada más y nada menos que Juegos de Guerra, de Matthew Broderick, que es un chavalín que está como en el instituto y le gusta mucho la informática. ¿Sabéis cuándo nos conectábamos a internet poniendo el teléfono encima de un módem? Pues más o menos de eso va la película. Pero los ruiditos que decían y te levantan el teléfono. Efectivamente, pero aquí al chaval se le ocurre conectarse al Departamento de Defensa de Estados Unidos y liar la parda. Entonces, recomendadísima para todos aquellos que añoran los años 80. Es ciencia ficción de la buena y tenemos alguna más de los años 80, pero esta especialmente creo que es muy, muy, muy buena. En el 83 encontramos La Cosa, pero no es La Cosa de It, la de terror. Es la cosa de un grupo de científicos que encuentran en Antártida una especie de vida alienígena y se lía todo. Entonces, mirarla, que es muy divertida. Horror y aventura, ¿no? Si te gusta la ciencia ficción con horror-terror, pues es muy buena. Al que le gusta el cyberpunk, tenemos en el puesto 82 Ghost in the Shell, que es un futuro cibernético que hablaremos en los próximos capítulos. Los cyborgs. Y vale la pena verla porque sale Scarlett Johansson, que está espectacular en la última que hicieron. Entonces vale la pena verla. Muy bien. Y en el 81, una película de Kevin Spacey que se llama Capax, un universo aparte. Es una peli de 2001 en la que Prot, que es Kevin Spacey, es un paciente de psiquiatría que dice que viene de otro mundo, que es extraterrestre. Y la verdad es que a mí me gusta esta película porque es de esas pelis que no sabes exactamente qué está pasando. Entonces, vale la pena verla. Lo que ocurre es lo siguiente. Si tú llegas y dices en este momento que eres de otro planeta, terminas en un psiquiátrico. Sí, eres del planeta psiquiátrico. Entonces, bueno, seguimos con la número 80. Una gran película
Desafío Total, año 1990. Ahí tenemos a Arnold Schwarzenegger. Es una peli sobre Marte, es una peli sobre ciencia ficción de futuro, efectivamente. Es una peli de agentes secretos, sí. Y es una peli de aventuras, acción, como todas las de Arnold Schwarzenegger. De esta película se hizo un remake que lo hizo Colin Farrell, sí. Pero yo me quedo con la original. Realmente es una película muy buena. Siguiente, número 79. Tenemos que meter una de estas series. Bueno, a ver, todos sabemos de que en Star Wars se cometió muchos errores. Por favor, todos sabemos de que eso de que reorganicen los capítulos y te pongan después 4, 5, 6, un poco rollo. El 1, el 2 y el 3 sobraban. Sobraban, lo tengo entonces, clarísimo. En el 79 hemos puesto el 5. Sí, porque es una peli de 1980, que es la de la mitad entre las tres buenas, ¿no? Para mi gusto. Es el episodio número 5, El Imperio Contraataca, pero es verdad que no es tan buena ni como la 4 ni como la 6, ¿no? Entonces, bueno, pues... Poco más decís de Star Wars, todos los conocemos. Y el que no lo ha conocido es porque no ha vivido en este mundo. Vale, seguimos. Chronicle en el 78... No, pues, de 2012. Sí, pero puesto 78. Ah, puesto 78, empecé año 78. No. En este caso, Chronicle es una peli sobre tres jóvenes que son de Seattle y se ven expuestos en un bosque a una sustancia que les hace tomar superpoderes. Entonces, cómo gestionan, está muy bien cómo gestionan su cambio de vida desde el momento en el que no tenían superpoderes y de repente sí que los tienen. Me recuerda de que en todo, si te das cuenta, todos los superpoderes siempre aparecen en la adolescencia. Y siempre todas las películas hablan sobre eso, sobre que si tú desarrollas superpoderes con el conflicto de ser joven, ¿cómo serías bueno o malo? Pues yo hace mucho tiempo hice un escrito de cómo sería tener superpoderes cuando tienes 40 años. Que la población sí, en general no se sabía quién, era algo al azar, desarrollaban superpoderes. Y algunos incluso los vendían a los bancos. Entonces, pero esto estás hablando de un argumento tuyo propio. Sí. Pero vamos a ver, que esto lo está escuchando la gente. Bueno, seguimos. El número 77, Hijos de los Hombres. Esta no tiene mucha ciencia ficción, pero va muy encaminado realmente para donde va la raza humana. Con los plásticos, los tóxicos, la esterilidad se implanta en el planeta entero y ya no hay mujeres embarazadas. Es una cosa que se repite en otras sagas, como por ejemplo, o series como El cuento de la criada, ¿no? Es una parte de la población de repente. Pero aquí es todas las mujeres. No hay ninguno, no hay niños. No hay ninguna que pueda tener niños. Y hay un caos total y bueno. De hecho, empieza la película que se muere la persona más joven, que es un joven argentino, y es como una catástrofe a nivel mundial. Que fue el último que había nacido. Entonces, eso es. Es muy buena, mirarla. Después tenemos The Discovery en el puesto 76 de 2017. Es muy buena. Ya hemos hablado de ella en el podcast. Ya hemos hablado varias veces, entonces no vamos a hablar. Es un científico que muestra que hay vida después de la muerte, mirarla. Sí. En el 75 está Serenity, que a ti te gusta mucho. Esta peli, lo que me gusta a mí es que da como un colofón a una famosísima serie de ciencia ficción que se llama Firefly. Que además era muy corta, no entiendo por qué. Pues cosas de los productores y cosas del ¿cómo se llama? Del show business, ¿no? Sí, de que pues no... que por lo que sea en su momento Firefly no consiguió las cuotas de pantalla que esperaban, pero sin embargo se ha convertido en una serie de culto y de hecho por eso después hicieron esta película que está bastante bien. A mí me gustó como colofón para la saga. Pues en el 74 está Déjà Vu, de 2006, que está Denzel Washington, que me encanta este hombre como actor, y es una serie, ya hemos hablado de esta película también en el pasado, y demuestra cómo a través de una máquina pueden ver qué va a ocurrir en el pasado, qué ocurre en el pasado, y después se dan cuenta que pueden modificarlo. Mirarla, que es muy buena. Esta yo creo que la hemos hablado, hemos comentado alguna vez, pero bueno, sí, es totalmente recomendable. Y en el 73 tenemos una que se llama Pacific Rim, del año 2013. Es una película que tiene mucho que ver con el tema Godzilla, el tema se abre una brecha en el espacio-tiempo, aparecen monstruacos. Todos los que hemos visto de pequeños, Mazinger Z y todos estos robots gigantes de dibujos animados,
es como volverlos a la vida real. Pero imaginaros que en vez de un robot sin más, es un robot que va pilotado de forma cerebral por 2 personas y se tiene que coordinar. Es un poco una historia bastante guay en el sentido de la ciencia ficción, pero también en el sentido de, pues bueno, que los monstruos aparecen por una brecha. Los kaijus. Los kaijus que aparecen ahí como sin saber por qué. 72. Star Wars Episodio 4. Sí. Esta roza ya lo mejor de la saga, pero todavía no llega. Es del año que nacimos, 77. Gran año, gran añada. Ahí tenemos al joven Luke Skywalker, que es un granjero en un planeta perdido, pero tiene un montón de midichlorianos en la sangre. Entonces, tomando leche azul. Eso es. Bueno, 71. Sí. Guía del autopista galáctico. Es una historia de un libro dentro de un libro. Sí. Y el libro vale la pena leerlo porque es muy divertido. Sí. Es muy friki para todos los que quieran Muy, verlo. muy friki. Bueno, un poco el argumento es que la Tierra va a desaparecer, ¿no? Sí, claro, va a desaparecer porque van a crear una autopista y entonces necesitan, como cuando te expropian terrenos, pues eso, igual. Y dicen, pero ¿cómo que nos van a matar? Y dicen, a ver, nosotros pusimos un cartel, hemos puesto un cartel en donde se informaba que ustedes no hayan viajado hasta Próxima Centauri. Enterarse no es problema nuestro. No es problema nuestro, correcto. La verdad es que es bastante divertida. Y seguimos con el número 70. Las vidas posibles de Mr. Nobody o también Mr. Nobody. En algún sitio la he visto simplemente denominada Mr. Nobody. Es una película de 2009 en la que, bueno, de hecho yo creo que ya la hemos nombrado. Hemos hablado de ella varias veces en Realidades Alternativas, que un hombre es el último que va a morir de viejo. Uh-huh. Y él calcula de que cuando vaya a morir el tiempo, la expansión del universo, el Big Bang va a desaparecer y se va a ocurrir el Big Crunch. El Big Crunch, vale. Y el tiempo va hacia atrás. Muy divertida, hay que mirarla. Vale. En el 69 vemos una que yo decía que tiene muchas similitudes con Sunshine, pero que desde mi punto de vista es un poco mejor, no por la ciencia ficción, sino por la banda sonora. Sino por la banda sonora, que es Armageddon, esa maravillosa canción de Aerosmith. Y la hija del cantante que es... Y por supuesto Ben Affleck, que desde mi punto de vista hace un gran papel, y el señor Bruce Willis, que está en todo. Me encanta que su top. Sale padre celoso, me encanta. Si tuviese una hija sería como él. Sí, entonces, bueno, si no habéis visto Armageddon, va de un cometa que viene a la Tierra y hay que petarlo con una superbomba. Entonces, pues habla de la historia de un montón de personajes, cada uno más loco, pero que son necesarios para salvar a la Tierra. Sí. Después tenemos en el 68 Invasión. Esta es una película que es el del año 2007, pero antes de esta película hicieron una serie que pasa algo parecido a como Firefly, que cancelaron, hicieron una temporada y la cancelaron. Es una serie en la que viene una especie de seres del espacio y se introducen en el sistema nervioso de las personas. Entonces, simplemente que sepáis que hay una serie que estaba muy bien y que luego yo creo que un poco por salvar la papeleta, ya que habían cancelado la serie, pues Nicole Kidman protagonizó esta adaptación cinematográfica que al final es la misma historia que en la serie, ¿vale? Pero está bien. A mí me gustó más la serie que la película. En el año 97, estamos hablando de hace muchos años ya, se estrenó en el puesto 67, tenemos Men in Black, Hombre de Negro. Muy bueno. Los que son de bastante edad o viejos como nosotros, recordarán que antes teníamos la capacidad de descargar de internet de forma pirata alguna película. Pues yo quería tener, porque la fui a cine y la vi en cine y me gustó mucho Men in Black. Porque la querías volver a ver. Quería volver a ver y tenerla en casa porque tenías DVDs. ¿Te acuerdas que tenías? Y dije, voy a tenerla porque me gustó mucho Will Smith cómo actuó y cómo se trató el argumento extraterrestre de una forma como tan normal y tan divertida. Me gustó mucho. Entonces dije, voy a buscarla. Pues puse en internet, en uno de estos para descargar, puse Men in Black. No me digas lo que encontraste, por favor. Siguiente película, 66. Y ahora terminamos con la mejor de la saga para mi gusto, que es Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi.
Soy tu padre. ¿Vale? Muy guay, muy guay. Para todo el mundo que le guste las películas de la saga Star Wars, yo creo que esta es el culmen de la saga. Poco más que decir. Vale. 65, Cocoon. Es muy divertida, es una película de unos ancianos que encuentran unos extraterrestres que ellos los ayudan y a cambio les dan vida. Los revigorizan, Si ¿no? les dan vida es como tener 80 años y volver a tener la energía de 20. Sí. ¿Qué harías tú? Pues va de eso. Es Vale, muy divertida. Sí. Y en el 64, Bienvenidos al Ayer, o también en inglés Project Almanac, una película de 2015 en el que un grupo de jóvenes descubre una posibilidad de reconstruir una máquina del tiempo que el padre de uno de ellos había diseñado, y tiene un poco pues como el tema que hay en El efecto mariposa, que no está aquí porque es una película que no es de ciencia ficción, pero sí que tiene ese tema de cambio de la línea temporal, Sí. porque cuando viajas al pasado y haces determinadas cosas, cambias el futuro. Muy bien. Después tenemos en el puesto 63, Aniquilación, muy reciente, del 2018. Es una película muy divertida. De Natalie Portman, creo Natalie yo. Portman, que no hace el típico papel de chica guapa, sino hace un papel de científica, que además lo hace muy bien, que en la vida real es una tía muy lista. Sí. Y ¿qué ocurre? Una parte del planeta está sufriendo unos cambios y no se sabe qué ocurre. Entonces ella va a investigar por qué esos cambios están afectando a todo, el aire, la naturaleza, y está creando como un nuevo mundo. Es como, yo en este caso creo que podríamos asimilarlo a una brecha interdimensional o a una brecha entre dos universos. Y algo no ocurre. sé, Y algo bueno, ocurre. muy, muy guay para ver. Y los efectos especiales son muy buenos. En el 62 creo que es la única de dibujos animados que tenemos. Desafortunadamente tengo que decir que no hemos metido a Wall-E, que me hubiese gustado que estuviese entre las mejores 100. Y tenemos al Gigante Hierro. Bueno, pero Wall-E le hacemos un hueco. O sea, quiero decir, el Gigante de Hierro era una muestra de lo que sería una peli de animación, que en este caso, pues un niño que se hace amigo de un robot gigantesco. Pero la que tú dices que es Wall-E podría estar entre estas 100. Sí. He de decir que en estas 100 hay alguna película que se nos ha escapado porque realmente son tantas. Es que son tantas y tan buenas, pero teníamos que decidirnos por unas. Muy bien. Después tenemos en el 61 Equilibrium. Es una película que yo vi en latino neutro la primera vez porque no se había traducido. O sea, era una película que había tenido éxito en Estados Unidos y Sudamérica, pero no había venido a los cines a España. Entonces el doblaje que había en aquella época era en latino neutro. Sí. Es una película de Christian Bale sobre una sociedad que está regida como por una especie de sacerdotes. Sí, un régimen totalitario. Bastante sí, bueno. La teoría era que el 90%, realmente es cierto que el 90% de la especie humana, el tiempo que vivió la especie humana, hemos vivido en guerra. Y seguimos todavía en guerras. En este momento tenemos algunas guerras en el planeta. Para ellos eliminar esas guerras, lo que decidieron fue suprimir todas las emociones. Y la ira, pero también suprimen las malas. Claro, las buenas y las malas. Entonces vale la pena verla porque es futurista, tiene buenos efectos, no muchos efectos de ciencia, pero vale la pena verla, mirarla. Muy bien. Y en el 60 recuperamos uno de los grandes éxitos de la ciencia ficción de los años 80, E.T., el extraterrestre. Creo que es la primera película que vi en el cine. Me trae grandes recuerdos. Es verdad que, bueno, pues eso, marcó una época, creo yo. Ese vuelo de la bicicleta creo que nos hizo soñar a todos. Sí, y que el dedo se te ilumine también. Efectivamente, mi casa. En el 59, pasando ya al 50, top 50, tenemos de X-Men, muchas películas de X-Men hay, por supuesto, y todas son buenas, pero tenemos que elegir una. Entonces elegimos Días del Futuro Pasado porque mezcla parte de viajes del pasado, mezcla futuros alternos, viajes en el tiempo, en teoría, y vale la pena verla. La cuestión es que esta película, me parece que de toda la saga de X-Men, al margen de que son mutantes, pero es la que más ciencia ficción tiene. La más completa, la más compleja.
Sí. Y tiene un par de canciones que me flipan, ¿vale? Entonces, yo siempre hablo de las bandas sonoras porque soy un fanático, pero reconozco que esta es muy buena. Detrás de una buena película siempre hay una buena banda Pues sonora. esta la tiene y es muy, muy buena. Bueno, en el 58 tenemos Solaris. Pero una cosa, aclaración, la de 1972, no de la de George Clooney. La de George Clooney es una patata, A ¿vale? ver, el que haya leído el libro, Sí, yo me leí el libro en Sí. su momento, hace muchos años, lo disfruté, vamos, estaba que no dormía por la noche por leerlo. Realmente mirar la primera película, porque es más, aunque los efectos son malos, es más fiel al libro. Pero bueno, haced caso a Cher y leeros el libro. Sí, mejor ¿No? el libro. Sí, la peli de En el, George 50 en Clooney. el No. 57 hay una que la puse porque Josito quería ponerla. Vamos a ver, esta película tenía que estar. Donnie Darko, de 2001. Un chaval que hace bucles temporales, que aparece Sí. un conejo que nadie sabe qué es. Pero no hay ciencia ficción. O sea, Sí, porque hay ciencia, como... ciencia no hay mucha ficción. Bueno, hay mucha ficción, pero la tenía que poner. Lo siento. Igual que en la siguiente, en el 56, sí hay mucha ciencia ficción, que es Minority Report, que todos soñamos con tener el ordenador que manejaban con la mano, con los guantes. Yo recuerdo la primera vez que lo vi, que empiezan con los guantes ahí, tú, y aquello era maravilloso. Eso de coger ficheros, llevármelos de aquí para allá, eso era el futuro, que aún no ha llegado. Que no ha llegado, pero manejan, una parte de la policía maneja el precrimen, en donde pueden ver el crimen antes de que tú lo cometas y te arrestan antes de que cometas el asesinato. Y entonces hacen que no haya asesinatos. Solo aquellos asesinatos que no son premeditados, es decir, aquellos que realmente Son emocionales y explosivos. explosivos, son los que quizá se pueden llegar a cometer. Pero los que son premeditados, ninguno. Después tenemos en el 55, que da la curiosidad, que es El Quinto Elemento, 55, Quinto Elemento. Qué curioso. El Quinto Elemento es una película que tiene muy buenos efectos especiales. La protagonista es una mujer que lo hace espectacular. Mila guapísima, Jovovich. Mila Jovovich, que todo el mundo la recuerda por, Y Bruce Willis. por Resident Evil, la recuerda a todos, Sí. pero esta película yo creo que hubiese valido la pena tener una segunda o una tercera parte. A mí me gusta mucho de esta película el vestuario, que es de Luc Besson. Es el futuro llevado a la moda. A la práctica. A la moda, ¿no? Y luego hay muchas cosas sobre cómo vive la gente, sobre los coches voladores, sobre los apartamentos mini De 10 metros cuadrados. que se guardan las camas debajo de un armario, no sé qué. Bueno, es un mundo muy, muy chulo. Hay que mirarla. Sí. Después tenemos en el 54 Horizonte Final, una película que es ciencia ficción, pero más terror. Sí, esta película hay una nave que viaja a un lugar muy, 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 muy lejano y de vuelta... Sí, es una nave que tiene un motor que están Warp, probando. es un motor warp que es un pliega el motor warp. espacio para ir, pero va tan lejos que no saben dónde va. Y se trae cositas. Y trae de allí algo y mirarla. Vale la pena. El que le guste ciencia ficción con terror, vale la pena. Sí. En el 53 creo que hay una película que tendría que ser mucho más adelante, pero tenemos IA, Sí. Inteligencia Artificial, de 2001. Ya hemos hablado de ella, es una peli que habla sobre Sí, hay que los verla, androides vale y la demás. pena verla. Sí. 52, Looper. Otra vez. Looper que, bueno, es que Bruce Willis Bruce está Willis en tiene- todas. Tiene muchas. Sí, es Bueno. una peli de 2012 en la que hay viajes en el tiempo, ya lo hemos dicho alguna vez. Asesinos. Sí, Gángsters. oro y plata. Divertida, hay que verla. Venga. 51, Coherence, de 2013. Es una película que ya hemos hablado de ella. Es muy divertida de ver y realmente nosotros lo que queremos es con estas películas, probablemente no es el orden que todos quieren, pero No. en Coherence ya hemos hablado de que cuando un cometa se acerca, las realidades caen y viajan a través de todos. Bueno, mirarla, que es muy divertida y es muy... te puedes rayar la cabeza. Y llegamos ahora a la mitad de la lista, Al Ecuador. al Ecuador. Ecuador. Entonces, dentro de muchas películas de Star Trek, hemos elegido la cuarta, que es de las antiguas. Yo creo que es la mejor. Misión Salvar la Tierra porque mezcla la parte de la serie original, Sí. los siguientes que actuaron y no es la nueva generación. Eso Aunque la es. nueva generación tiene mejores efectos especiales. Sí, pero a nivel de historia Sí, que viajan al pasado Me para gusta intentar mucho. salvar la Tierra. me gusta mucho el argumento. O sea, la temática y luego el tema de la tecnología que utilizan para construir el tanque para llevar a los cetáceos, pues me mola mucho. 49.
Independence Day, el Día de la Independencia del 96. Otra es Will Smith, que vale la pena mirarla. El humo de la victoria. Aquí es que a Will Smith le gusta fumar. Entonces, es una peli que nos invaden los extraterrestres y salvamos la Tierra. Ya está. Claro, esa vale la pena verla porque tiene muy buenos efectos especiales para la fecha en Para que la tenía. fecha en la que se hizo. Y en el número 49 tenemos... No, 48. Eso es. Tenemos una que es la tercera. De la saga. De la saga, pero está de última porque es buena, pero la primera está más adelante. La primera está más adelante. Pero es verdad que a mí esta película, Regreso al Futuro, parte 3, año 1990, ese viaje que hace Marty McFly al antiguo oeste para encontrarse con su amigo Doc Emmett Brown. Y es que, o sea, dentro de la saga, he de decir que la primera es la que más me gusta, que luego la nombraremos. Fue algo inicial, sí. Pero esta tiene la parte de los vaqueros, cowboys y todo, es muy divertida. Muy divertida. 47, La Guerra de los Mundos. Poco que decir porque tenemos libros y la verdad vale la pena mirarla. Sobre todo la del 2005, que sí, es muy divertida. Es la de Tom Cruise, ¿no? Sí, Tom Cruise que recrea el libro técnicamente. Sí, es lo bueno de esta película yo creo que es que recrea la historia que se cuenta en el libro y el papelón que hace... Y tiene unos efectos especiales buenísimos. Hay que mirarla. Es de extraterrestres, que va a la Tierra, lo típico, pero verla que vale la pena. Porque son los trípodes que atacan. Los trífidos, ¿no? Los trípodes. Los trífidos son otra película. Es otra, es verdad. Después tenemos en el 46, la última que hemos visto, que fuimos al cine, a ver The Creator de 2023. Que ha sido estrenado hace poco. Sí, en este caso son IAs con androides mezclados De repente... Y la conciencia humana y la capacidad del ser humano para poder entender y evolucionar. Me gustó mucho, está muy bien hecha. Es mezcla de muchas cosas. Sí, abre un melón muy importante con la actualidad que tenemos ahora mismo de las inteligencias artificiales, de las IAs. hasta qué punto van a llegar a tener derechos y hasta qué punto pueden fingir los sentimientos y los pueden sentir, hasta qué punto son humanas. Claro. No humanas, pero realmente tienen algo como nosotros. Hay un trasfondo en la película que a mí me gustó mucho. Sí, hay que verla porque los efectos especiales son bárbaros. No vamos a contar nada porque está todavía por ahí pululando en los cines y habrá mucha gente que no lo haya visto. Sí, el malo es el asesino que... Calla. Bueno, 47, La Guerra de los Mundos, ya lo hemos hablado. The Creator 46, 45, Múltiple. Hemos elegido Múltiple, la trilogía, porque creo que se reúne todo lo que hablamos sobre los que nos gustan los cómics, los superhéroes, y lo aterriza al mundo real y vale la pena que la vean. Es de la trilogía de El Protegido, Glass y por último Múltiple. Y yo creo que lo que hace importante a esta película es el papel de ¿cómo lo llamaríamos? De cambio. Sí, cómo una persona puede tener en su cabeza... Un ser puede tener muchas personalidades dentro y cada personalidad modifica tanto su forma de pensar como que su forma de hacer. Sería lo que hablan de personalidades múltiples en Estados Unidos, que mucha gente no lo cree. Pero no solamente es la personalidad, sino también el físico cambia. La fuerza, la velocidad, todo cambia. Es muy impresionante. Entonces, y llegamos al puesto 44 con los azulitos de Avatar. Iba a decir los pitufos, pero no son pitufos. Son Avatar. Es una saga que comenzó en 2009, que este último año hemos tenido la segunda parte, pero no es lo mismo. Lo sentimos mucho. Efectos especiales James Cameron. Vale la pena, efectos especiales muy bien, pero le falta... es lo mismo, más de lo mismo. Sí, entonces esta es la que abrió la saga y es la que realmente creó un mundo de seres en Pandora. Que además creó una nueva forma de ver los viajes al espacio y ver algo que es nuevo, sustrayendo el pasado de la invasión que hicieron los ingleses en Estados Unidos con los indios norteamericanos. Es un poco lo que siempre hemos dicho de que la ciencia ficción a veces nos trae historias reales cambiados los personajes, pero bueno, al final no deja de ser más que una colonización. Después tenemos en el puesto 43, una que todos hemos visto, todos los que estemos escuchando esto, la hemos visto seguro porque se llama Encuentros en la Tercera Fase. Otra película de ese gran año, 1977, que nos trae a un trabajador que encuentra a unos extraterrestres y se obsesiona con el mensaje que nos quieren traer esas naves
echando luces. Y nosotros intentando comunicarnos con ellos Sí. y con los sonidos. Vale la pena mirarla porque no tiene muchos efectos especiales, No. pero la temática es muy buena. Muy, muy buena. Y otra cosa, dato curioso. Tú sabes de que del año 77, que es una buena añada, han nacido tantas cosas buenas que cuando tú vas a comprar un vino o un whisky del año 77 es más caro que los otros años. Será por algo. No decimos nada más. Bueno, 42, Al filo del mañana. 2014, El señor Tom Cruise. que Tom Cruise, pues, la verdad es que ha hecho muchas películas. Sí, pero esta, por ejemplo, Esta es diferente de la ciencia porque ficción. nos da algo nuevo, que son un viaje temporal, Sí, como, en bucle. como una marmota, Sí. ¿sí? Y en donde repites, pero mezcla con lucha y Ujú. batallas y armas y exoesqueletos. Vale la pena mirarla. Sí, sí, sí. La 41. Y aquí llegamos a un futuro distópico. Sí, Que, y yo creo que, a ver, nosotros los que somos padres, esta película nos ha marcado y nos ha jodido. a Sí, todos. yo primero me leí el libro y luego vi la película. Es una peli de 2009 de Viggo Mortensen. Peliculón. Súper interpretación tanto del hijo como del padre. Sí, cuando hay algo posapocalíptico, Sí. en donde tú estás con una persona que quieres como tu familia, tus hijos y tu pareja, viajar a través de un mundo donde todo puede ser un riesgo Ujú. para tu muerte. Bueno, pues con esta película bajona, lo sentimos, pero terminamos la primera parte de esta super lista porque no nos da tiempo a hacerla toda seguida. Ya, es que hemos hablado técnicamente de 60 películas a la carrera. Sí, Entonces lo que haremos la siguiente vez es, las siguientes 20 hablaremos más o menos como ahora, por qué las recomendamos, por qué están en el top 100. sí. Y las últimas 20 pararemos y yo creo que probablemente será más largo ese capítulo porque las últimas 20 y las últimas 10 valen la pena hablar de ellas, específicamente de datos curiosos y Sí. cosas divertidas. Y bueno, contaros las curiosidades y todo lo que rodea pues sus rodajes, los personajes, de dónde sale la historia, un poco más en detalle. Claro, con 100 no podíamos hacer eso, pero sí con las mejores o las que nosotros consideramos que son las mejores dentro de las 100 de Pinta Ficción. Seguramente dentro de las que tenemos las 20 primeras se nos escaparán una o dos, pero yo creo que todos estarán de acuerdo que tienen que estar dentro de las 20 primeras, no la que elegimos de primera ni las primeras 10, pero todas merecen estar en ese lugar. Y si no, nos lo podéis hacer saber a través de las redes sociales, que para eso las tenemos, que por favor nos podéis escribir. O sea, tenemos Facebook, tenemos Twitter, bueno, ahora se llama X, tenemos Instagram y tenemos hasta un grupo de Telegram en el que hay un señor que se llama Iñaki al que le damos la bienvenida porque es el único que nos sigue. Bienvenido y la próxima vez hablaremos de las mejores películas, las 40 mejores películas de ciencia ficción según Pinta Ficción para que las vean. O sea que coger la lista y si no la han visto ya tienen trabajo para pasarlo muy bien. Estamos encantados de que nos volváis a escuchar en esta segunda temporada y muy ilusionados de esta nueva versión de Pinta Ficción que lo que esperamos es que os encante y que vayamos creciendo en seguidores. Y como siempre, nosotros hacemos esto por placer, por gusto, nos la pasamos genial y queremos que ustedes se lo pasen bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.